Hola, Hola Pedro, ¿cómo andás? hola Charly, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Se Sí, escucha yo te bien? escucho bien. No sé si los chicos que están del otro lado te escuchan. Bien, bien. Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás Perfecto. bien? Sí, yo escucho bien, pero a veces como que se corta un poco la imagen y el sonido, Ah, pero quizás ¿sabes lo debe que ser por puede la ser? conexión. ¿Sabes lo que sí? Mm. Hace un rato se largó una lluvia torrencial hace un ratito, así que viste que eso siempre afecta a las transmisiones y demás. No sé si por allá en la Ajá. parte de la ciudad también. Mirá, ni cuenta me había dado de que estaba lloviendo. No, sí, te juro. Está bien. Encima, ni bien me conecté, empezó a llover a cántaros. Increíble. Bueno. Eh, Bien, bien. Bueno, Bien, ahí los chicos dicen espero que que se ande escucha todo bien. bien. Sí, todo bien. ¿Vos cómo Ah, andás? bien, bien, perfecto. Y bueno, agradezco tu invitación, tu propuesta. La verdad es que estoy muy estimulado, no tanto, o sea, por participar, sino también por escuchar las series de entrevistas que tenés pautadas para este mes. Que bueno, luego sigue Mariano, sigue Nano González, también está Iriana, ¿no? Está Milagros, así que tienen un junio como muy movido, repleto de historia, ¿no? No, Eso es lo importante. sí, por suerte, muchos profes y muchos estudiantes se están copando para esta idea, que hay que decirlo, esto no lo inventé ni nada por el estilo, es algo que se viene haciendo en otras partes, pero acá en Entre Ríos no se viene haciendo mucho. Así que dije, bueno, es una buena forma de comenzar y es una muy buena forma de invitar a otros profes también para que nos cuenten la importancia que tienen estas efemérides, estos procesos históricos y estos personajes, como hoy Ujú. nos trae para charlar sobre Güemes. Y nada, para los que no Ujú. conocen la página, les quiero decir, porque hay muchos que empezaron a seguir hoy, por suerte, que esta página lo que hace es recordar efemérides, personajes históricos importantes, acontecimientos que son importantes recordar, pero también lo que hacemos es hablar sobre historia, hablar sobre estas efemérides que hoy nos tocan, y surgió esta idea de los vivos y por suerte, vos, Pedro, fue el primero que te dije y de una me dijiste que sí, así que te agradezco muchísimo. Habla también de la generosidad y de la... Y esto te lo digo, no es porque vos estés del otro lado, sino que te digo que sos una muy buena persona y te agradezco muchísimo que nada, que estés acá del otro lado. Bueno, para mí también es la primera vez, porque bueno, nunca había tenido un Instagram Live, así que también es todo una novedad, un aprendizaje, ¿no? Eh, y bueno, yo creo, para arrancar, si te parece, me parecía interesante aprovechar este ciclo de efemérides que te encargas de la página, que me parecen que siempre son muy valiosas, ¿no? Eh, Como para de ahondar un poquito platense, a principios del siglo XIX, relaciones sociales dentro de la población que van a tener un impacto muy grande dentro de lo que fue la guerra gaucha, ¿no? Uno de los temas importantísimos de la vida que trasciende en Güemes, ¿no? Una sociedad muy dividida en el Alto Perú entre una aristocracia
ligado a las grandes propiedades de la tierra y sobre todo el circuito económico que había en esa región del Alto Perú, a partir de las minas del Potosí, el Cerro Potosí, como el centro económico de los dominios españoles aquí en esta parte de América. Y a su vez los sectores populares, una gama variopinta de sectores populares, pequeños productores rurales, arrendatarios, peones. Pedro, Yo que ando mal Hola Charlie, te te perdí ahí. escucho con... ¿Será yo que ando mal con No, el no, igual micrófono? yo no estaba hablando. No sé, yo te Ajá. escucho raro. No sé si los demás te escuchan así o puedo ser yo, no sé. Ah, bueno, no, porque no sé cómo estoy yo de conexión, digamos. Si no trataba de buscar otro lugar. Eh, pero, ¿se escucha bien? Yo te escucho cortado. No sé si los demás también o capaz que soy yo, no sé. Los demás, ¿cómo me escuchan? Sí, si no pruebo otro lado, ¿te parece? Dale, Pedro. Dale, dale. ¿Te espero? Dale, 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 me salgo un rato. Dale, Pedro. Bien, los demás, a mí me corta. Ah, pensé que era yo, ¿saben? Porque hace un rato le contaba a Pedro, para los que recién se están conectando, que a mí me andaba un poco raro en internet por, por el hecho de que hace un ratito que se largó la tormenta y eso tal vez influye dentro de las transmisiones. Bueno, quiero saber desde dónde nos están viendo, desde de qué parte de la provincia o capaz de otra provincia nos están escuchando. Muy bien, Cande, de San José. Qué lindo. Ah, les aviso a capaz que hay alguien de San José que el 2 de julio, como se conmemora un nuevo aniversario de su fundación, voy a estar hablando con una de las sanjosecinas más reconocidas hoy en día. Voy a estar hablando con Cami Verón Orandini para charlar sobre la historia de San José, que bueno, se cumple ahora un nuevo aniversario, así que va a ser un muy buen momento. Así que también estoy viendo gente de Colón, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Chajarí, vamos Chajarí. Ahí Pedro te veo mejor. Ah, bien, ¿se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. No sé si los chicos desde el otro lado también te escuchan bien. Los chicos y las chicas. Ujú. Así que Eh, comenten ahí debajo si nos escuchan bien. Yo ahora no te noto entrecortado, así que Pedro, si querés, empezamos. ajá, bien, bárbaro, genial. República de San Isidro nos están escuchando. Ojo, Ah, se escucha bien. Bien, genial. di clase muchísimos años ahí en la República de San Isidro, así que Ah, increíble. le mando un saludo ahí a la escuela 26 Bicentenario, mi escuelita. No estudié ahí, pero la quiero como si fuera mía la escuela. Una de las primeras escuelas que empecé a trabajar.
Sí, es muy linda escuela. Yo fui a dar una charla ahí sobre turismo hace muchísimo, hace 3 años con unos compañeros. Muy linda escuela, es muy linda. Sí, Bueno, sí, ahí sí. también veo que está Luis, Analía, Alan, así que les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando del otro lado. Y si te parece, Pedro, estábamos hablando, bueno, de esto que tiene que ver con Güemes, estabas haciendo un repaso histórico, una contextualización de lo cual estábamos viviendo en este momento, y si te parece, lo podemos seguir desde ese lado. Sí, ajá, bien. Les comentaba, incluso este año, ¿no? El 2020, que es un año muy rememorativo, ¿no? En cuanto a cantidad de efemérides. Pensemos fácilmente que tenemos el bicentenario de la muerte de Manuel Belgrano y bueno, también el bicentenario de la República de Entre Ríos, que bueno, dada la situación por la que estamos atravesando, quedó como un poco opacada, ¿no? La cantidad de actividades, de encuentros, de congresos Sí, que se se estaba iban a pensando. realizar este año, ¿no? Sí. Y me parece muy importante revalorizar el tema de las efemérides y como excusa, ¿no? Para poder indagar un poco más allá de lo que son los acontecimientos, los héroes caudillos, como en este caso, bueno, que se rememoran, tratar de enhebrar un poco por detrás, ¿no? Cómo era ese mundo rioplatense a principios del siglo XIX, cuáles eran los vínculos sociales que se tejían dentro de la sociedad, una sociedad muy convulsionada, inclusive antes de la Revolución de Mayo, en particular la región del Alto Perú, ¿no? Que después vamos a explicar un poquito qué zona estaba comprendida. También ver cómo estaba configurado políticamente la región e inclusive temas culturales, ¿no? Porque Güemes nos invita a rememorar un tema que está muy actual en la agenda, que es el rol de la mujer, ¿no? En el caso de Macacha Güemes, la hermana, que tiene un rol protagónico clave en lo que es la guerra de la independencia, y que seguramente, bueno, luego vamos a profundizar un poquito sobre ello. Pero me parece importante comenzar remarcando algunas cosas, ¿no? De lo que es Güemes. Pensemos que incluso tiene mucha afinidad con nosotros acá, los entrerrianos, en cuanto a que junto a José Gervasio Artigas son como los patriarcas de los caudillos, ¿no? De los caudillos en cuanto a sectores ligados al mundo rural, que tienen una formación militar, que tienen mucho apego con los sectores populares, pero yo creo que junto a Artigas tienen una diferencia con respecto a los caudillos más clásicos, ¿no? Que surgen en el periodo de autonomías provinciales de la década de 1820, en el sentido que son caudillos que se forman dentro de las guerras de la independencia, en la década de 1810. Y en el caso de Güemes también tiene una particularidad en que es uno de los pocos generales, y creo que es el único general de las guerras de la independencia que muere en el campo de batalla, ¿no? Eso le da toda una trascendencia clave también a su rol, que ahora vamos un poco a detallar de qué se trató. Yo creo que a diferencia también de Artigas, lo que tiene en el caso de Güemes es que siempre se mantuvo en la linealidad de lo que es Buenos Aires, ¿no? No generó como Artigas aquí la Liga de los Pueblos Libres que nucleaba a distintas provincias, eso tampoco amerita que tuvo una buena relación con Buenos Aires, sino que ahora vamos a ver un poco cómo se trabó esa relación, pero sí nunca se despegó de algún modo de lo que era el directorio, ¿no? Que nucleaba las Provincias Unidas de Río de la Plata en esa década de 1810. En primer lugar, quisiera describir de qué zona estamos hablando, ¿no? Hoy hablaba del Alto Perú, eh, que para ese entonces, a finales ya del siglo XVIII y principios del siglo XIX, era la zona económica más importante, ¿no? Dado que los Pedro, españoles... Ajá. el Alto Perú, porque capaz que hay algún chico o alguna chica que no conoce. Eh,
¿qué comprendería hoy en día, si tenemos que colocarlo espacialmente, qué provincias o qué países comprendería hoy en día el Alto Perú? Sur de Bolivia, ¿no? Esa Sí, incluso es la zona quizás más importante. Las 5 actuales provincias del noroeste argentino, ¿no? Hablando de Jujuy, inclusive más, ¿no? De Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y también parte del norte de Chile, inclusive. Era todo un paso obligado de los ejércitos, tanto realistas como patriotas, en virtud de esto que te estaba comentando, de la sí. importancia de la apropiación del metálico, sobre todo que había ahí en el Cerro del Potosí, fundamental para las relaciones económicas, ¿no? Por eso que desde el inicio de lo que es el proceso revolucionario en mayo, esa zona va a ser una zona fuertemente disputada por estos bandos, ¿no? Eh, y bueno, al calor de esos conflictos es donde surge de algún modo la figura de Güemes, ¿no? Que en realidad él, bueno, hoy comentaba que tenía un fuerte apoyo por parte de los sectores populares, pero sin que ello implique que él proviniera de ahí, ¿no? Sino que más bien Güemes provenía de una familia de clase alta, ¿no? De la aristocracia, como se la conoce, salteña. De hecho, su padre era funcionario real, ¿no? Era tesorero de la Real Hacienda, que en ese entonces comprendía la Intendencia de Salta de Tucumán. Era la zona como estaba configurada políticamente por entonces, ¿no? Incluso, bueno, también la madre de Güemes pertenecía a una de las familias más tradicionales de la zona, incluso con apellidos que provenían de los primeros conquistadores de la región. Si uno incluso ve los gobernadores de Salta en el siglo XIX, la mayoría están ligados con los apellidos que formaban parte de la red familiar de Güemes. Eh, un hijo de él, bueno, tuvo también un nieto que fue gobernador en Salta, están los Puch también, él se casó con Carmen Puch, y bueno, también sus descendientes van a ser gobernadores de Salta. Para poner otro ejemplo, el primo de Martín Miguel de Güemes, Fernández Campero, era el cuarto marqués de Xavi, como se lo conocía, el único título nobiliar que la corona española delegó a alguna familia dentro de lo que hoy es el territorio de nuestro país, ¿no? Como para dar un pantallazo de que provenían todos de clases realmente pudientes, ¿no? Y bueno, y él de pequeño adquirió obviamente una buena educación, estudios primarios, ligado a la hacienda, ¿no? Que administraba su padre, pero se dedicó tempranamente a la carrera militar, ¿no? Incluso por eso que ya a los 14 años, ¿no? Muy pequeño, muy chiquito, en 1805 se va a Buenos Aires a proseguir su carrera militar, a donde era en regimiento fijo, ¿no? Y que por ello tenemos en 1806, 1807, con las invasiones inglesas, tenemos ya la primera participación de Martín Miguel de Güemes allí en Buenos Aires, ¿no? En 1806, inclusive, en la primera invasión inglesa, hay un acontecimiento único, inédito. La verdad que para quienes son amantes de la historia militar, hay un hecho muy destacado en cuanto a que Martín Miguel de Güemes lidera una carga de caballería de un barco británico que estaba instalado ahí en el Río de la Plata, cañonazos, ¿no? Justamente eh, para doblegar a las tropas del ejército patriota. Bueno, ese barco queda varado ahí en el Río de la Plata y Güemes toma el barco Justin, que era la flota británica, lo toma ahí por tierra, ¿no? Creo que fue uno de los hechos
único en donde una carga de caballería toma a un barco, ¿no? Eh, Perdón si digo una burrada, pero debe ser uno de los únicos casos que debe haber en la historia mundial que suceda eso, que unos caballeros, caballeros no, en este caso, ¿cómo se le llamaría puntualmente? Caballería, Caballería, o sea, una caballería, sí, carga de caballería. sí, sí, tomen un barco, Yo creo, increíble. yo creo que sí, que habría que revisar, ¿no? Pero habrá sido así uno de los pocos casos, aprovechando una bajada que tuvo Río de la Plata. En ese entonces, bueno, no lo dudó y me lo imagino, ¿no? Con 14 años, tan chiquito, liderar ese acontecimiento, algo muy impresionante, ¿no? Y bueno, y posteriormente, 1808, él pide una licencia para poder volver a Salta, acuciando problemas de salud, y aparte que también había fallecido su padre, y entonces, bueno, le es permitida esta licencia y ya en 1810 lo tenemos a Martín Miguel de Güemes nuevamente en la ciudad de Salta, ¿no? Y que adhirió desde un principio a la causa revolucionaria, ¿no? Como yo te comentaba, la Junta, el 25 de mayo de 1810, una de las primeras medidas que toma es la leva, ¿no? La leva militar en cuanto a formar ejército, las milicias, a armar a la población para lo que era la guerra de la independencia, la causa de Mayo. Y bueno, las primeras expediciones, tengamos en cuenta esto, hay tres grandes expediciones o frentes, ¿no? que sigue el ejército patriota, que uno es de Montevideo, el otro es Paraguay, que lo conocemos por el rol de Manuel Belgrano allí, y otro, el principal yo creo que es el norte, ¿no? La zona, como te comentaba, del Alto Perú. El plan, desde un principio, y que va a variar recién con la llegada de San Martín, el plan de los patriotas era tomar Perú directamente por atravesando la zona de Salta, Jujuy, Bolivia y llegar hasta Lima, que era el corazón del virreinato del Perú, ¿no? Durante el primer lustro, o sea, los primeros 5 años de la década de 1810, ese era el plan, ¿no? Ir por tierra hacia Lima. San Martín después propone ir por mar, ¿no? Por Chile, y que resulta mucho más efectivo eso. Y que luego me voy a detener un poquito en hablar. La cosa ¿Tienen, es que... Ujú. sí, San Martín, Belgrano y Güemes, ¿tienen alguna relación de, no sé si la palabra es hermandad o amistad entre ellos o hay alguna No, relación profesional? a eso iba a ir ahora, ¿no? Genial. Eh, Iba a tratar de resumir rápido. Eh, yo te comentaba que Güemes participa en la primera gran victoria en Ujú. noviembre de 1810, que es la victoria de Suipacha, ¿no? El ejército patriota. Y bueno, y también participa en lo que fue una gran derrota en junio del año siguiente, de 1811, que es la derrota de Huaki. Eh, Luego de eso, ahí termina lo que es la primera de las tres expediciones al norte, ¿no? Del ejército del norte. Y bueno, y la segunda, ya el ejército está al mando de Manuel Belgrano. Vos que me preguntaba las relaciones, ya en marzo de 1812 ya está Belgrano al mando del ejército del norte, y una de las órdenes que da Belgrano casualmente es relevar del cargo a Güemes y mandarlo a Buenos Aires, ¿no? Por indisciplina, supuestamente. En realidad, bueno, mucho no se conoce, pero lo que ha trascendido es que Güemes hay un altercado con otro soldado, ¿no? Por un tema de mujeres, supuestamente. Y por Thank you. eso Belgrano, bueno, conociendo, ¿no? a Manuel Belgrano con la rectitud, la disciplina que manejaba, bueno, lo envía tipo como castigo a Buenos Aires en 1812, ¿no? Por ende, podemos decir que Güemes no participa de lo que son esas grandes batallas que libró Belgrano en 1812 y 13, ahí en la zona del Alto Perú, en las famosas victorias de Tucumán, de Salta, el éxodo jujeño. Güemes se encuentra en Buenos Aires por entonces y aprovecha,
quien sí tenía o traba mejor vínculo es con San Martín, ¿no? Cuando Belgrano, después de Ayohuma, después de la batalla de Ayohuma, es restituido del cargo, asume, por ahí conocemos poco esto, pero asume José de San Martín a cargo del Ejército del Norte. Y digo conocemos poco porque está solamente 4 meses a cargo del Ejército del Norte, y bueno, y una de las comunicaciones que traba es con Güemes, ¿no? Justamente por esto que yo te decía, San Martín, a diferencia de lo que fueron las estrategias militares, ¿no? De Buenos Aires, esto que te comentaba de invadir por tierra a lo que era el virreinato del Perú, San Martín propone un plan inédito, un plan raro, interesante, ¿no? De invadir Perú por mar a través de Chile, ¿no? Algo inesperado, sin duda, para los ejércitos realistas. Pero para eso necesita una retaguardia, necesita una custodia, ¿no? En lo que es la zona del Alto Perú, que protegiera el avance de los realistas, ¿no? Por toda esa región. Tengamos en cuenta que en 1814 los realistas controlan todo el Alto Perú, ¿no? Después de una serie de batallas, incluso tienen en poder Salta y demás, y controlan el territorio. Entonces sí o sí San Martín necesita a alguien que se encargue de algún modo de proteger esas invasiones, mientras él se dedicaba a llevar adelante primeramente lo que fue la independencia de Chile y bueno, y posteriormente la de Perú. Encuentra en Güemes la figura ideal, ¿no? La única figura o líder capaz de canalizar las movilizaciones de los sectores populares en la zona, ¿no? Bueno, de algún modo de imponer un orden, de tratar de incluir a los sectores de la élite, ¿no? Que si bien, ahora después lo vamos a hablar, si bien en los últimos años de Güemes fueron bastante reacios a su figura, en un principio la élite apoyó, ¿no? Apoyó el liderazgo de Güemes, en tanto que veían en él la única persona que también podía controlar la gran movilización local por parte de los campesinos, ¿no? De gauchaje allí, y que reconocen en Güemes un líder nato. Y bueno, y San Martín también, como buen estadista que era, ve en Güemes esa figura para encargarse de ello, ¿no? Y lo que yo te quería destacar en eso es que Güemes funciona de algún modo al margen de lo que es el ejército del norte y de lo que son las autoridades civiles de Buenos Aires, que eran los que impartían las órdenes políticas y militares de la región, ¿no? Fíjate que en la tercera, yo te comentaba hoy que Belgrano, luego de Ayohuma, es relevado del cargo, bueno, después está San Martín y después viene José Rondó también, eh, un enemigo voraz de Güemes, es quien está encargado ahí del Ejército del Norte y quien lleva adelante la tercera expedición auxiliar, ¿no? Del Ejército del Norte y quien, bueno, que tiene una enemistad muy grande con Güemes y de algún modo lo releva del cargo. Él tenía el cargo de teniente coronel, ahí Güemes, por entonces, eh, Rondó se pelea directamente y él y Güemes se sale solo también de algún modo y forma ejército de milicias, en realidad, ¿no? Lo que se llaman milicias que son diferentes a los ejércitos, justamente, ¿no? Los cuerpos milicianos son tropas irregulares, que muy pocas veces tienen entrenamiento militar, ¿no? Casi nunca tienen carrera militar, sino que son ciudadanos armados y que por lo general estuvieron constituidos por los sectores populares, como hoy te hablaba, ¿no? Arrendatarios, pequeños productores, labradores, peones, ¿no? Y que siguen a Güemes en ese sentido dentro de lo que es los infernales, ¿no? O la serie de divisiones que él va a formar ahí en esa zona. Pero quería marcar esto, para mí es muy importante. En mayo de 1815, Martín Miguel de Güemes es nombrado gobernador de Salta, ¿no?
es el primer gobernador electo, de algún modo. Ten en cuenta esto, en 1814, el directorio, como te mencionaba hoy, con sede ahí en Buenos Aires, el directorio forma la Intendencia de Salta, que la separa de Tucumán, que no solamente correspondía a la ciudad de Salta, la zona del Valle del Lerma, sino un montón de poblaciones aledañas, Jujuy, por ejemplo, Orán, incluso Tarija, ¿no? Actual Bolivia, también toda la zona de las campañas de los valles Calchaquí, la quebrada de Humahuaca, y todo eso formaba parte de la Intendencia de Salta. Y hasta que Güemes, en mayo de 1815, es designado gobernador, hasta ese entonces los gobernadores eran designados por el directorio en Buenos Aires, ¿no? Güemes es el primer gobernador electo por los vecinos, ¿no? Representativos y que formaban parte del Cabildo de Salta. Es un hecho muy interesante, porque si nos ponemos a pensar, en esa década muy pocos gobernantes eran electos, no estoy hablando de elecciones democráticas, tal como lo podríamos entender ahora, pero sí por los vecinos más representativos, ¿no? que componían el cabildo. Yo creo que Güemes, esto lo marca Gabriel Di Meglio y me parece una nota muy interesante, tanto Güemes como San Martín en Mendoza, como Francisco Candioti en Santa Fe, son los únicos tres gobernantes o gobernadores electos por los vecinos de sus respectivas jurisdicciones en esa década, ¿no? Eso me parece un hecho trascendental. Güemes, como te comentaba, mayo de 1815 es electo gobernador, en parte también, ¿no? Las causas era, en primer lugar, el hermano de Martín Miguel, que era Juan, forma parte del Cabildo de Salta, eso obviamente que habrá influido bastante en la designación de Güemes. También el gobernador por entonces, que era Hilarión de la Quintana, nombrado desde Buenos Aires, está en el campo de batalla y por ende, de algún modo, Salta no tiene una autoridad presente en ese momento, ¿no? Y también Güemes es el único que puede subordinar a las milicias locales, como te comentaba recién. Todo ello lleva a que el Cabildo de Salta, y luego también se van a pronunciar los otros cabildos, como el de Jujuy, como el de Tarija, todos elijan a Güemes como gobernador y que sería reelecto en 1818 también nuevamente. Y él va a ocupar el cargo de gobernador 6 años, entre 1815 hasta su muerte, el 17 de junio de 1821, ¿no? Como Sí. gobernador, y dado el contexto, mucho ajeno a lo que son las campañas militares, no pudo hacer, ¿no? Demasiadas obras no pudo realizar, sino que sus años de gobierno tuvo como objetivo claro, bueno, el control del territorio y tratar de defender, ¿no? No son ataques ofensivos, sino más bien tratar de defender la zona de las sucesivas invasiones realistas, ¿no? Y para ello introduce algo que yo creo que es lo principal de Güemes, ¿no? Introduce la guerra gaucha en ese sentido para hacer frente a esas invasiones realistas. La guerra gaucha, bueno, hay una obra muy clásica, ¿no? A principios del siglo XX de Leopoldo Lugones, que justamente se llama así, eh, es la que, o también conocida como guerra de recursos, son las que llevan a cabo estas milicias, como te comentaba hoy. Son ataques dispares, repentinos, ¿no? Más bien estamos hablando de batallas irregulares, ¿no? Que atacan bueno, y rápidamente se repliegan y pasan de algún modo a escabullirse por distintos territorios para, bueno, la única manera de poder enfrentar al ejército español, que obviamente gozaba de muchísimos más recursos económicos y militares, ¿no? Y por eso Güemes lo que encuentra como estrategia militar es esta guerra de guerrillas, ¿no?
como lo llamó Leopoldo Lugones. Cabe decir Pedro, de que... Ajá. perdón que te corte. Quería avisarle a los otros chicos que están desde el otro lado que si tienen alguna pregunta mientras estamos charlando y conversando, que lo coloquen en el chat mientras estamos hablando. Y antes que prosigas, digamos, con lo que tiene que ver con la guerra gaucha y demás, ¿cómo caracterizarías a los gauchos de este periodo? Es decir, ¿qué características sociales poseían estos individuos? ¿Cómo los caracterizarías vos? Eso me parece una pregunta perfecta, ¿no? Maravillosa, porque lo que yo siempre Gracias. me pregunto es, y que creo que todos deberíamos preguntarnos, ¿no? Cuando se habla del tema de los caudillos, es por qué, de algún modo, los sectores populares acompañaban, ¿no? Ese tipo de liderazgos. Y en este caso, los campesinos que ya gozaban de una movilización previa a la etapa de la revolución, ¿no? Sobre todo por el dominio de la tierra, el pago de los arriendos, ¿no? Para tener su propia finca o para poder explotar la tenencia de la tierra, tenían que pagar cuantiosos arriendos a los hacendados de la zona, ¿no? Y que en la milicia entonces van a encontrar una válvula de escape, ¿no? Para todas esas grandes movilizaciones rurales. En primer lugar, primero la paga, ¿no? Allí recibían una paga participando en las milicias en un contexto de incertidumbre económica tremendo, ¿no? Nosotros sabemos que la guerra causa pérdida de recursos, empobrecimiento de la población, bueno, y demás. Entonces la paga era un estímulo para participar en esas milicias, ¿no? Segundo, esto es clave, el fuero militar, ¿no? Güemes siempre se mantuvo firme con la idea de otorgar el fuero militar a los milicianos. ¿Qué es el fuero militar? Es la capacidad que los milicianos, en este caso los sectores populares básicamente, sean juzgados solamente por sus generales, ¿no? Por sus jefes, de algún modo. Es decir, ajeno a la justicia ordinaria, ¿no? Que era bastante despreciativa con los sectores populares, ¿no? Era muy probable que un peón de la época, si cometía algún supuesto delito, entre comillas, como no pagar el arriendo, por ejemplo, un arrendatario, iba a ser condenado fácilmente, ¿no? En este caso con el fuero militar no, porque solamente recibían órdenes de sus generales en jefe. Entonces, el fuero militar fue algo muy importante y, ojo, muy rechazado por la élite, ¿no? Ahí ya comenzamos a tener un gran Rosen, obstáculo, ¿no? Claro, claro. un cruce muy importante, no solamente con las autoridades de Buenos Aires, ¿no? Que veían en el fuero militar cómo de algún modo se desconocían las autoridades civiles y del ejército, ¿no? Que impartía Buenos Aires, porque estos milicianos elegían sus propios jefes, bueno, estaban subordinados fielmente a él, acompañaban solamente sus órdenes, etcétera, ¿no? Entonces eso es un punto importante. Y el tercero, ¿no? Que yo creo que también los milicianos acompañaron o integraron parte de estas milicias, es por bueno, la exención del pago del arriendo. Güemes permitió que todos aquellos integrantes de sus milicias, que bueno, que eventualmente eran campesinos que tenían que pagar el arriendo, la explotación de la tierra a un hacendado, bueno, no lo tuvieran que hacer mientras tanto participaran en las campañas militares, ¿no? Eso generó también un resquemor muy grande con respecto a los hacendados que lentamente y acompañado de otras medidas que tomó Güemes, ¿no? Por ejemplo, los empréstitos forzosos que pedía, ¿no? Para sus campañas militares, quienes financiaban eso eran los sectores de la élite, ¿no? Lo único que contaban con los recursos. Y las requisas también de ganados, bueno, de instrumentos militares también que Güemes realizaba, y bueno, lentamente esas cuestiones van a ir ahí generando
un malestar dentro de la élite salteña, ¿no? Para la época bueno, que luego va Se a estaba tener. ganando enemigos. Exactamente. Porque hay una realidad también. Güemes, yo te comentaba 1815, 1816, esos primeros 2 años de gobierno realmente tiene un apogeo importante a través de esta guerra gaucha que lleva adelante, pero luego va a tener la dificultad de los recursos, ¿no? Para para seguir insistiendo en sus campañas, ¿no? Y bueno, no solamente la élite salteña cada vez va a ser más reacia a no brindar sus elementos ahí a disposición, sino también Buenos Aires, ¿no? Que se va a ir apartando, ¿no? Del envío de armas, el envío de tropas, ¿no? Y como que de algún modo va a ir dejándolo solito a Güemes ahí en el norte en la defensa contra los realistas, ¿no? Eh, Porque, bueno, Buenos Aires ya va canalizando, ¿no? Otro frente justamente con lo que es Artigas, como hoy te estaba comentando, ¿no? Ya lentamente comienzan a generarse dos grandes polos en lo que era la región de Río Platense, entre los centralistas, ¿no? Del directorio que querían una soberanía indivisible, ¿no? Con centro ahí en Buenos Aires, contra aquellos que, como Artigas, que pregonaban una autonomía federal de las provincias, ¿no? En ese sentido, Buenos Aires va a canalizar todos sus recursos económicos y militares en contra de Artigas, ¿no? Y bueno, y entonces por ende va a brindar menos elementos a Güemes, allí en el norte, ¿no? Y mientras tanto, encima tenemos a San Martín que está llevando en 1817 su campaña militar a Chile, ¿no? Por ende, la figura de Güemes, la verdad que impresionante en ese sentido, ¿no? Porque tuvo que hacer frente a sucesivas invasiones realistas con pocos recursos, con pocos elementos, con una posición política desde Buenos Aires y también desde la propia élite salteña, ¿no? Que por ese entonces crea un partido político incluso que se llamó el partido La Patria Nueva, ¿no? De algún modo para hacer un frente a Güemes, ¿no? Y cuando digo frente hay un hecho que lo expresa, ¿no? Hay un hecho que lo expresa. 1820, ¿no? Ya en 1820, Martín Miguel de Güemes, al saber, al tener conocimiento que muchas armas del ejército del norte se encontraban en Tucumán, ¿no? Tucumán estaba gobernado por entonces por Bernabé Araoz. Bueno, Güemes pide armas, ¿no? Que de última pertenecían al ejército rioplatense, ¿no? Pide las armas, bueno, el gobernador tucumano no se la da porque estaba enfrentado con los santiagueños, ¿no? También. Y bueno, entonces Güemes invade por la fuerza Tucumán, ¿no? Para poseer esas armas, aunque con poco éxito, ¿no? Lo cierto que en ese intervalo el Cabildo de Salta, ¿no? Es tomado por los opositores políticos a Güemes, ¿no? Por este partido político de la Patria Nueva, como te comentaba, que son los grandes hacendados y comerciantes que están ya asqueados de estos empréstitos que pide Güemes, bueno, también de que se corta ahí el comercio con el Perú, y bueno, y lo declaran como un déspota, un tirano, ¿no? Güemes, bueno, enseguida vuelve, ordena la situación, y bueno, y toma una decisión que yo creo que lo va a pagar caro, que es perdonar a aquellos que llevaron adelante lo que se llamó la revolución del comercio, así se llamó a ese hecho, ¿no? Él va a perdonar a esos militares y bueno, y a esos hacendados que llevaron adelante el movimiento. Y bueno, y después le digo que lo va a pagar caro porque son ellos, de algún modo, lo que al año siguiente entablan relaciones con los españoles, ¿no? Ahí en esa zona liderado por Pedro de Olañeta,
y le venden información para poder pasar a Salta y, bueno, y encontrar a Güemes en una situación muy desfavorable, ¿no? Muy sorpresiva, en donde, bueno, el barbarucho José Valdés, el 7 de junio llega a la casa de Güemes, ahí en Salta, y bueno, y lo dispara, y bueno, a los 10 días después fallece ahí en la cañada de la Horqueta, ¿no? Bien. Ajá. Eh, sí, yo tenía algunas preguntas que fui anotando mientras vos estabas charlando, Pedro. Y va en relación a después, digamos, cuando ya estamos hablando de, bueno, de cuestiones más que nada con crear la figura del prócer y demás, estoy hablando ya años más tarde. Yo Ujú. me gustaría que si nos podés decir cuáles son las distintas miradas que hay sobre él en diferentes grupos diferentes miradas, digamos, que hay sobre él. No sé si se comprende la pregunta. Sí, sí. Güemes, igual que lo que ocurrió en el siglo XIX, ¿no? Con otros caudillos, ya sea con Artigas, con Rosas, inclusive con el propio Urquiza, ¿no? Nosotros sabemos bien que la primera producción historiográfica o visión de la historia argentina la da el bando liberal, ¿no? De Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, bueno, fueron bastante reacios a la figura en sí de los caudillos, ¿no? De hecho, bueno, hay muy pocos pasajes en que Mitre nombra a Güemes dentro de lo que es sus grandes obras de la historia de Manuel Belgrano, por ejemplo, ¿no? En donde lo asimila a Güemes a lo que eran las famosas guerras de las republiquetas, como se lo llamaban, que eran estas guerras irregulares que te comentaba hoy, que se dieron en el Alto Perú y sobre todo en Bolivia, ¿no? Que ahí es donde también se desempeña Juana Zurduy, ¿no? Que tiene un rol muy importante, como una mirada peyorativa, ¿no? Como tuvieron casi todos los liberales con respecto al rol de los caudillos en sí. Güemes no, en ese sentido no tiene otra visión quizás más proclive a destacar sus obras, su defensa del territorio y demás, ¿no? Eh, Recién con el revisionismo histórico, a principios del siglo XX, comienza a valorarse la figura de diferentes caudillos, ¿no? No solamente se lo va a lograr con Güemes, sino también con Artigas, con Rosas, como te comentaba hoy, en donde se van a proponer otras visiones, ¿no? En donde se sitúan a los caudillos como hombres de la época, ¿no? Que quizás forman más parte del proceso militar convulsionado, ¿no? En sí, y con fuerte apego a los sectores populares y demás, es decir, resaltar sus virtudes en ese sentido. Pero recién, a mediados del siglo XX, Bernardo Frías es uno de los primeros que realiza una biografía extensa de lo que fuera la vida de Güemes. Y bueno, y yo creo que esto es una opinión mía, ¿no? Eh, las últimas 2 décadas, y sobre todo en Salta, han surgido historiadores. Una es Sara Mata. Sara Mata, yo creo que es quien más ha estudiado y renovado desde una producción historiográfica más actual. Se ha empezado a estudiar a Güemes y al contexto de la época en el que participa Güemes, ¿no? A tratar de salir de las antinomias, las clásicas antinomias entre, bueno, entre considerarlo un déspota, como en su momento te estaba comentando hoy que se lo hizo, o por el otro lado resaltar solamente sus virtudes, ¿no? Sino tratar de dar una visión más objetiva bueno, y de comprender también qué mundo social, económico, cultural
rodeaba la figura de Güemes. Es muy, muy actual esa visión. Y yo creo que eso también es lo que permitió que hoy estemos hablando aquí de un feriado, ¿no? Porque tengamos en cuenta que el 17 de junio recién aparece como feriado en el calendario de 2016, ¿no? Anteriormente Total- sí, a fines de los 90, a fines de los años 90, eh, se habían comenzado a revalorizar la muerte de Güemes, ¿no? En el Congreso, se comenzaron a sancionar algunas conmemoraciones, pero recién aparece como feriado, ¿no? Y como, así como algo trascendental a partir del año 2016, ¿no? Y eso da cuenta de la actualidad, ¿no? De lo que yo te venía comentando, de esto de que recién en las últimas décadas estamos conociendo más sobre, no solamente sobre Güemes, sino el contexto que rodeaba su figura. Totalmente, porque, digamos, las personas, digamos, que no están interesadas, por ejemplo, en la historia y demás, conocen a Belgrano, a San Martín y hasta ahí nomás. Güemes es como una figura, un prócer que está surgiendo recién en estos momentos, que se lo revaloriza en lo que serían las diferentes efemérides nacionales. Así que Exacto. es importante, digamos, esta mirada que vos estás diciendo de Mata, que busca la objetividad del personaje histórico atrás de todas las miradas que existen. Y ahí te resalto un punto más. Sí, Fíjate que invito incluso a todos los que nos están escuchando a mirar los manuales, ¿no? De historia argentina, escolares, de la poca trascendencia que se le da a Güemes. Como mucho van a encontrar una hoja quizás relatando un poco esto que yo te estaba comentando, ¿no? Prácticamente no se lo trabaja, no se lo incluye como tema trascendental. Y hasta estos últimos años que te comentaba, eh, a Güemes se lo había de algún modo revalorizado como el que secunda el plan sanmartiniano, ¿no? Es decir, no se le había dado un, una un centralidad en sí protagonismo, mismo, claro, ¿no? Claro, no se le había dado un claro. protagonismo en cuanto a sus propias virtudes, en sus acciones, ¿no? En la defensa del territorio y demás, sino que era como un apéndice que permitió el plan sanmartiniano de liberación de Chile y de Perú, ¿no? Eh, por eso que te repito, es como tan actual el estudio, ¿no? El estudio que se ha hecho sobre el contexto, que recién en los últimos años estamos conociendo más sobre ello, ¿no? Ahí DR Kobe puso Pedro, es la razón por la que estamos conociendo un poco más a los caudillos, sobre todo pensando a fines de los 90 empezó y en 2016 se promulga esta ley, justamente en gobiernos muy libres y termina ahí. Justamente un gobierno muy liberal seguramente debe ser Sí, debe ser liberales. Mira, eso desconozco, digamos. Hacer ahí un juicio de valor de por qué a fines de los años 90 y bueno, y a principios de este siglo, ¿no? Comienza a hablarse de la figura de Güemes, voy a dar mi opinión, ¿no? Más que una cuestión política, estamos hablando, ¿no? Del fin del menemismo y comienzo de la alianza y demás. Más que ello, me parece que quien pone en la agenda a Güemes son los historiadores. Es por eso que comentaba, ¿no? De este grupo de Sara Mata que ella forma en la Universidad Nacional de Salta y bueno, y todo un equipo de estudio es lo que pone en agenda el estudio científico, vamos a decir, sobre el contexto de Güemes. Y llevan adelante enormes actividades que trascienden el campo académico, ¿no? Desde Salta ya en esos años se comenzaron a generar muchísimas actividades culturales, artísticas, bueno, académicas, en donde van lentamente poniendo en agenda la figura de Güemes.
Y quizás, bueno, yo creo que la instalación dentro del Congreso, ¿no? Dentro de la política, pudo haber sido más una interpretación de lo que se estaba hablando, ¿no? Y tratar de canalizar políticamente ese tipo de acciones, más bien a generar, a generarlo por convicciones propias de los políticos, ¿no? A mí me parece que es una demanda de la población que comenzó a canalizar y que bueno, que de ese modo entra al campo del Congreso y que bueno, y que por eso tenemos en 2016 este feriado, ¿no? Que perdón, Sí, también quiero agregar esto, perdón. Eh, Más allá de cuándo se sanciona oficialmente el feriado de 2016, en realidad es todo un proceso previo, ¿no? De discusión política, histórica, cultural, ¿no? No solamente con la figura de Güemes, sino pensemos también en la de Juana Zurduy, que había sido soslayada, ¿no? De todo ese proceso y que bueno, que en este, a principios del siglo XXI comienza a estar muy en agenda, ¿no? E incluso está muy ligada a la figura de Juana Zurduy con respecto a la de Güemes, y casi que diría que mancomunadamente los dos van a instalando una centralidad propia, ¿no? Dentro de la discusión política. Eso es muy interesante. Más allá que en 2016, como dice Coy, un gobierno neoliberal haya sancionado ese feriado, ¿no? No creo que, incluso, bueno, esto ya es una cuestión partidaria, ¿no? No creo que el macrismo haya tenido mucho interés en revalorizar esta figura, ¿no? bueno, ahí nos llegó otra pregunta que es de David Rodríguez, que nos pregunta, perdón que se me salió, acá. Una consulta para el profe Pedro, quería saber si encontró algún paralelo. Quedé pensando la pregunta de David, ahí que le mando un abrazo muy grande, de Ujú. paso. Que muy buena pregunta, ¿no? Me quedó dando vueltas justamente ese vínculo con Artigas, ¿no? Y que bueno, que sostengo un poco esa mirada, ¿no? De que Güemes fue quizás mucho más moderado el movimiento en el norte que lo fue aquí en el litoral rioplatense, ¿no? Yo creo que también porque Güemes, a diferencia de lo que fue la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Que generó un gobierno completamente autónomo de directorio, en ese sentido Güemes nunca se apartó, ¿no? De lo que es eh, esa línea. E inclusive tampoco se apartó de lo que era su intento de ser una caja de resonancia de las demandas de la élite salteña, ¿no? A diferencia quizás de Artigas, Güemes nunca rompió del todo con la élite salteña, sino que más bien trató de generar un consenso en su liderazgo porque necesitaba de los aportes económicos y militares que brindaban, bueno, y por ende que él de algún modo retribuía en generar un orden en la campaña salteña, sobre todo en la campaña del Valle del Lerma, que era la zona más movilizada por entonces desde los sectores populares, ¿no? En ese sentido, yo creo que si bien generó ese consenso, a la larga no romper, ¿no? con la élite salteña es la que lleva a su debacle, ¿no? Porque es la que le termina costando no solamente el cargo de gobernador, sino también su vida, ¿no? Porque la élite, al fin y al cabo, termina pactando con los realistas, ¿no? Para bueno, sacar de plano la figura de Güemes en 1821. Pedro, en relación a lo que tiene que ver más que nada con una fecha que se viene dentro de poco, que es el 9 de julio, en donde, bueno, Güemes fue partícipe de ese congreso. ¿Se sabe cuál era la posición de él en respecto, no, obviamente que quería la independencia, se sabe eso, pero cuál era su posición al respecto de la conformación de un gobierno?
porque allí en ese congreso se debatió eso. ¿Se sabe cuál fue su posición al respecto? No, porque en realidad, esto tengo que corroborar, ¿no? Pero Sí. no manda diputados a lo que es el Congreso de Tucumán de 1816, ¿no? Pero ojo Mm, que no recuerdo bien, sino que más bien hay alguna serie de representantes de la zona, pero que son como muy informales de algún modo, ¿no? Porque era una zona que por entonces estaba en constante conflicto con los realistas, ¿no? Era una zona muy convulsionada como para también estar ahí atento a las preocupaciones bueno, que eran deliberadas en el Congreso de Tucumán, ¿no? ujú. Por ende, no, obviamente que estaba a favor de la independencia, eso es natural, ¿no? Sí, Pero con sí. respecto a su visión de gobierno, en Salta, y esto ya trasciende en realidad a Güemes, ¿no? Sino que estoy tratando de ver un poco quiénes eran sus seguidores y quiénes van a seguir siendo gobierno de algún modo tras su muerte, ¿no? En Salta hay un fuerte grupo unitario, en realidad, ¿no? Por ese entonces. Por eso que de algún modo es que nunca terminan de romper con el directorio. Si bien, y esto ahí quiero también contrastar con esto, ¿no? Si bien muchos de los seguidores de Güemes, estos jefes que se desempeñaban en distintos territorios, ¿no? En Jujuy, como te comentaba hoy, en Orán, en Tarija, ¿no? Si bien la mayoría de ellos, luego de Güemes, se inculcan al partido unitario, ¿no? Su hermana, Macacha, más bien tiene un programa federal, ¿no? Ella levanta las ideas del federalismo en Salta. De hecho, en 1824 se deponen a los gobernadores unitarios que asumen tras la muerte de Güemes, y alguien que está detrás de esos movimientos es Macacha Güemes, justamente, ¿no? Eh, pero bueno, ahí es donde entra todo este debate, ¿no? Unitarios, federales, en Salta ahí es muy difícil distinguir realmente el- el contenido de las ideas, ¿no? Sino que más bien aparenta ser facciones, ¿no? Dentro de las élites locales que se disputan el poder y que van variando de acuerdo a los posicionamientos, ¿no? Muchas veces alguien que es unitario, bueno, tranquilamente se pasa al bando federal cuando se trata de un objetivo en común, ¿no? No son temas, me parece a mí, esto lo digo yo, pero se puede discutir, no son temas que tienen una fuerte discusión en ese momento, esta idea de unitarios versus federales, como si la sentimos nosotros acá en Entre Ríos para esa época, ¿no? Pensás también aparte que Sí. posteriormente el norte va a ser en la década del 30 un fuerte obstáculo al ideario de Rosas, ¿no? Allí se forman ligas unitarias todo el tiempo, ¿no? De hecho, en un momento forman una propia coalición, la famosa coalición del norte, que tiene un claro contenido unitario, ¿no? Por ende, no me animaría a decir cuál era la idea de gobierno en este sentido de Güemes, ¿no? Si Mm, clasificarlo como unitario o como federal, pero sí sus seguidores, su grupo, sus facciones pueden llegar a responder eso, pero que es tan variado, tan compleja, tan heterogénea ese vínculo que él concentró bueno, que realmente se hace difícil catalogarlo como uno o como otro. Bien, Pedro. Yo no tengo ninguna... Perdón, Sí, ajá, perdón, sí, 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 Javi, quería agregar esto obvio. también. Sí, sí. Ten en cuenta, Güemes se muere en 1821, ¿no? Y recién en ese entonces comienzan a discutirse, a partir de este proceso de autonomías provinciales, comienza a discutirse fuertemente esta idea de un gobierno unitario o un gobierno federal, ¿no? La década de 1810
si bien el directorio representa un gobierno centralista, ¿no? Y si bien Artigas aquí genera todo un ideario federal, todavía no era tan amplio ese campo de discusión, ¿no? Sí. Eso más bien viene después de Cepeda, después de febrero de 1820, ¿no? Y bueno, y Güemes prácticamente en 1820 está más, más preocupado por los movimientos opositores que tiene en Salta que por discutir, bueno, si hacemos un gobierno federal o unitario, digamos. Pedro, me llegó una pregunta en estos días en la página que tiene que ver en relación a los ponchos que utilizan los gauchos salteños, que son rojos y negros. ¿Se debe a algo en particular en relación a Güemes o no? Eso me preguntaban. Eso no sabría contestar, o sea, sinceramente. Ajá. Si era Yo lo busqué, ajá. sí. Ujú. Yo lo busqué. Eh, y nada, que quería también compartirlo. Que el rojo simboliza la sangre. Esto se produce, digamos, después de lo que sería la muerte de Güemes. Y el Ujú. negro sería lo que vendría a ser la muerte de Güemes, o sea, el Ujú. luto. Así Ujú. que de aquí en Claro, más se utiliza el color rojo y negro. Un dato, digamos, de color claro. eh, bueno, que se utiliza hoy en día en Salta y que tiene que ver con eso. Claro, eso te iba a decir, o sea, Sí, sí. no tenemos que dejarnos engañar con la primera impresión de que en rojo significaría el federalismo, ¿no? En ese Claro, sentido, sí, sí. que sería lo que uno en principio podría sospechar. En eso, como vos comentás, no tiene nada que ver con ello, ¿no? Sí, Eh, con lo que decís. sí, sí. Nada, te agradezco muchísimo, Pedro, este momento que pasamos. Y nada, si desde el otro lado hay alguna pregunta y demás, si no, estaríamos terminando este primer conversatorio. Te agradezco muchísimo, Pedro, bueno, por estar desde el otro lado, por haberte prendido a a lo que sería esta transmisión en vivo, que es la primera que hago, y te agradezco muchísimo a vos y a a todas las personas que están desde el otro lado. Y nos llegó justito una pregunta. Antes de todo. Bueno, ¿concilió algún encuentro con Ramírez? ¿Concilió algún encuentro con Ramírez, ya que fueron contemporáneos? Me sumé hace muy poco, no sé si lo preguntaron ya. No, como comentaba hoy, son como movimientos distantes. Ujú. Lo que acontece aquí en el litoral rioplatense con respecto a lo sucedido ya en el Alto Perú. Eh, Sí, en ese sentido, Güemes, desde que vuelve a Salta en 1814, bueno, no abandona prácticamente todo ese territorio y sus temas, sus epístolas, ¿no? Su correspondencia en general están ligadas absolutamente a la defensa del Alto Perú con respecto a las invasiones realistas, más que tener una visión de lo que estaba aconteciendo en esta región, ¿no? Eh, Digo esto puntual a las luchas entre Artigas con respecto a los gobiernos centralistas de Buenos Aires, ¿no? No son temas que por lo menos han trascendido que Güemes haya tenido ahí eh, una visión, una preocupación, ¿no? Con respecto a ello. Incluso Güemes, como comentaba, tenía su propio motivo de recelo, de disputa con respecto a Buenos Aires, que son ajenos a los problemas que acontecen en el litoral rioplatense, ¿no? Y que ahí quiero agregar lo último, Charlie. En estos problemas políticos, sobre todo con Buenos Aires y puntualmente con la figura de Rondó, ¿no? Quien es el que lidera la tercera expedición del Ejército del Norte, se desempeña muy clave la hermana de Güemes, que es Macacha, que no hemos mencionado hoy, pero me parece fundamental, ¿no? En una época donde
no sé si se... ajá. En una época donde el rol de la Sí. mujer está tan presente y que empezamos gratamente a poner en agenda, Macacha Gómez fue fundamental para el gobierno de Martín, de su hermano. De hecho, ocupa muchas veces las gobernaciones. Tengamos en cuenta que Martín Miguel continuamente está en el campo de batalla, está metido dentro de las guerras gauchas y delega parte del gobierno, de hecho, entre comillas, digo, no jurídicamente, pero sí en la práctica, lo delega a su hermana Macacha. Y es ella la que incluso se involucra no solamente como mensajera, como espía, incluso de los ejércitos realistas, sino también es la que genera un pacto para mí impresionante entre Güemes y Rondó, ¿no? En 1815, el pacto de los Cerritos, que es donde Rondó reconoce la autoridad gubernamental de Güemes en Salta. Es Macacha la que tiene un encuentro con Rondó y que permite, bueno, que la figura de su hermano sea ampliamente reconocida, ¿no? Por ende, es raro ver una mujer, ¿no? Tener una presencia tan notable en esa década, ¿no? Yo creo que Macacha Güemes y bueno, y Juana Zurduy, que también son de la misma región, son dos mujeres claves para este primer momento de las guerras de independencia. Sí, además es sumamente raro que la mujer tenga un protagonismo en esta época, por el hecho de que bueno, la figura del varón siempre pesó en la historia y demás, y es raro que se le dé un lugar, y bueno, también habla bien de Güemes en ese sentido, de que le da lugar a su hermana para las decisiones políticas. Exacto, sí, sí, y que tenía, él escuchaba mucho, digamos, a ella, imagínate, para delegar funciones de gobierno, ¿no? Realmente la consideraba una persona de confianza, y aparte, perdón, también te quería agregar esto, ella ¿Sí? no solamente fue mediadora con Rondó, o sea, con el ejército del norte, sino también con la élite salteña. Ella provenía de la élite, ¿no? Pero igual que su hermano, era muy querida por los sectores populares, ¿no? Y bueno, y ocupó muy bien esa virtud para establecer de mediadora entre dos clases sociales realmente irreconciliables, ¿no? Y sobre todo ahí en el norte, en el Alto Perú, que tiene un contraste tan enorme entre lo que es una aristocracia ligada al poder económico de las minas del Potosí y bueno, y los grandes hacendados con respecto a lo que son los sectores populares, que la mayoría forman parte de los sectores indígenas, ¿no? Que en esa época se establecen como peones, como pequeños productores, como arrendatarios y demás, ¿no? Hay un muy fuerte contraste social y étnico en el norte que no encontramos, por ejemplo, tan ampliamente en el litoral rioplatense, es decir, acá en Entre Ríos, en Santa Fe y demás, ¿no? Tiene componentes propios allí. Y por eso que la figura de Macacha es fundamental para establecer esos consensos, ¿no? Sin los cuales no se puede generar ningún tipo de organización, de orden político y más bien militar, ¿no? Después de la muerte de Güemes, ¿ella siguió teniendo algún protagonismo o Claro, no? por No. eso yo te Sí, comentaba, sí. en 1824 ella Ajá. lleva adelante una gran rebelión para deponer al gobernador unitario bueno, que se habían sucedido tras la muerte de Güemes. Sí. Bueno, y después, si bien no va a tener tanto protagonismo como en esta década de 1810, sí siempre Ujú. estuvo presente ahí en esas cuestiones, ¿no? Eh, y prácticamente queda como la única representante de la familia, bueno, a cargo también de lo que son sus sobrinos, con los hijos de Martín Miguel, que uno va a llegar a ser gobernador de Salta. De algún modo su instructora, ¿no? Pensemos que estamos en una época en donde había instructores, ¿no? Que la educación no era tan difundida como ahora, sino que las cuestiones políticas, ideológicas,
generalmente lo impartían a alguien educado como autodidacta. Macacha sí iba a tener claro, un rol clave con su sobrino, y ten en cuenta esto último también. La madre, Martín Miguel de Güemes, estaba casado con Carmen Puch, tenían 3 hijos, y Carmen Puch, esta es una anécdota quizás como muy de novela, ¿no? Pero una vez que se muere Martín, ella queda muy depresiva, de hecho, se encierra en una casa de sus padres en Rosario de la Frontera. Se encierra, se corta el pelo, prácticamente nadie la ve y se deja estar, no come más, y al año fallece. Fallece Carmen Puch, también de tristeza, muchos dicen, ¿no? De la muerte de lo que fue Martín. Y prácticamente sus 3 hijos quedan desamparados y quedan a resguardo de Macacha, ¿no? Que es la que se va a encargar claro. de criarlo, eran muy chiquitos todavía. Es una historia muy Sí, triste, ¿no? Pero que también le da contenido humano, ¿no? A esas cosas que por ahí hablamos y nos objetivamos tanto en cuestiones históricas, y que nos olvidamos de que también son seres humanos como nosotros, que sienten, se deprimen, tienen también alegrías y demás. Y bueno, en este caso, la historia de Carmen Puch es impresionante, ahí, es de novela, realmente de novela, ¿no? sí, sí, hace esta huelga de hambre, como decís, y se encierra y Sí, sí, de listo. tristeza, te deja estar, y Sí, de muere, tristeza, 25 años tenía, o totalmente. sea, muere a los 25 años, muy joven, un año después Sí, que muere Martín Miguel. Y te quería resaltar esto también, eh, o sea, Martín Miguel, digo, para revalorizar esta idea del mito, ¿no? ujú, Le disparan el 7 de junio de 1821, ¿no? Cuando el Barbarucho Valdés lo encuentra ahí en Salta. Muere a los 10 días, porque él con parte de su ejército están unos días ahí en la cañada de la Horqueta, en Salta. Y Pedro de Olañeta, que era el general español, todo el tiempo manda emisarios para proponerle a Martín Miguel de Güemes, proponerle médicos, ¿no? Proponerle llevarlo inclusive a Buenos Aires para atenderse con sus mejores médicos. Pero bueno, Martín Miguel de Güemes tiene que retractarse de la idea de combatir contra los españoles, ¿no? Él sufría de hemofilia. Martín Miguel de ujú. Güemes tenía un problema muy grande con respecto a la sangre y demás, que por eso muchas veces los detractores de Güemes lo trataban peyorativamente, que él nunca estaba en el campo de batalla, porque es verdad, el tipo lideraba, pero siempre los que combatían eran sus milicianos, porque cualquier herida rápidamente lo podía matar. Y de hecho así ocurrió. Un simple Así pasó. balazo, bueno, le cae mal, está 10 días así, prácticamente, bueno, ya en las últimas, y él hasta el último momento se retracta de esa idea de seguir combatiendo contra los españoles, de no atenderse. Quizás inclusive lo hubieran podido salvar la vida, pero él prefiere dar su vida a la causa patriota y proseguir con la lucha antes que salvar su propia vida, ¿no? Y eso también engrandece la figura del héroe, ¿no? Y que después a su muerte inclusive lo van a reivindicar, porque él designa un nuevo general, que es Vitt, general Vitt, en donde nuevamente recuperan Salta, ¿no? Pensemos que los españoles no solamente matan a Güemes, sino que también van tomando parte de esos territorios. Y bueno, rápidamente Güemes no lo vio con vida, pero despejan ya todo tipo de invasión realistas tras brevemente a su muerte, ¿no? Así que claramente fue un triunfo enorme que tuvo este caudillo salteño, ¿no? Y que por eso hoy es tan vital de importancia que hablemos de él. Sí, desde ya, Pedro. Te agradezco muchísimo esta charla que tuvimos. Creo que fue muy fructífera. Yo creo que a muchos les gustó. Por suerte hoy fuimos más de 100 personas conectadas entre, digamos, toda esta tarde que hemos pasado. Y nada, también agradecerles a todas las personas que estuvieron desde el otro lado y hablarles un poco de lo que se viene el día 20, que vamos a tener a Mariano González, a Nano, que popularmente le dice Nano,
para charlar sobre Manuel Belgrano en esta efeméride que nos convoca por el Día de la Bandera y obviamente el bicentenario de su fallecimiento. Así que nada más que agradecerte, Pedro. Muchísimas gracias por haberte copado de una. Fue muy, muy bueno porque yo te lo mandé esto creo que hace menos de 2 semanas o 3 semanas, no recuerdo bien, y de una me dijiste que sí. Así que agradecerte muchísimo porque se nota, digamos, que siempre cuando se te invita para algo, siempre decís que sí, así que te agradezco muchísimo. De corazón te lo agradezco y nada, esto es personal. Esto se nota, digamos, la buena persona y lo buen profesional que sos. Te agradezco muchísimo, Pedro, en serio. Bueno, yo te agradezco a vos, Charlie, por la invitación. La verdad que disfruté muchísimo. Me encanta hablar de estos temas, por eso que siempre digo que sí. O sea, la verdad que disfruto mucho de hablar y compartir. Bueno, también con esta dinámica de las preguntas. Le agradezco a los que escucharon la charla. Les deseo lo mejor a los gurises, a los compañeros que van a charlar en esta semana siguiente, a la Ile, a Nano, a Milagros. Y bueno, y te deseo a vos lo mejor con esta página, que Muchas pueda gracias. seguir cosechando frutos y que cada vez tenga mayor cantidad de seguidores y que cada vez la difusión sea más grande, porque bueno, yo creo que nos beneficiamos todos de este trabajo a pulmón que realizás, Charlie. Enormemente agradecido. Más allá de los seguidores y demás, esto la idea también es para mostrarlo a ustedes porque es increíble todo lo que saben. Yo siempre cuando te escucho a vos, Pedro, digo, wow, cuánto sabe este, esta persona, es increíble. No, en serio, porque yo me recuerdo cuando estaba cursando Espacio 4 cuando vos charlabas sobre los textos que nos dabas, que digo, yo decía, increíble, algún día me gustaría saber tanto de lo que sabe Pedro. Pero no, o sea, no te lo digo porque estés de este lado y estemos charlando. Es increíble, yo te admiro muchísimo y nada, sos uno de los mejores profes que tuve y te lo digo ahora que están todos acá y te agradezco muchísimo que te hayas copado. Muchísimas gracias, Pedro. No, muchísimas gracias a vos, Charlie. Me pones melancólico. Te agradezco por esas palabras, ¿no? Y bueno, y siempre acá presente para cuando quieras volver a hacer otra charla, me decís y voy a decir que sí, como En, siempre hago. Le digo a los otros que están desde el otro lado que en julio vamos a tener una charla con Pedro, que ya lo estuvimos charlando y demás, que es sobre su tesis que está llevando a cabo para su doctorado, que tiene que ver, digamos, lo leo porque es largo el tema y está muy bueno y además no se sabe mucho sobre ello, así que nada, te vamos a escuchar también ahí. Eh, el trabajo que vos estás investigando para tu doctorado tiene que ver sobre la formación de las municipalidades en Entre Ríos entre los años 1860 y 1883 a partir de 3 casos: Paraná, San José, Colón y Gualeguaychú. Así que dentro Ujú. de un mes, más o menos en julio, vamos a charlar sobre esta primera municipalidad que es la de Paraná y así que bueno, que es parte de tu capítulo 1, ¿verdad? Sí, sí, el capítulo Sí, uno sí. de la tesis. La verdad que me encantaría porque el trabajo de investigación es tan solitario, la verdad, es tan rutinario, donde uno sí o sí tiene que trabajar solo ahí en los archivos y está día y día, me paso fin de semana completo ahí trabajando en eso, y que a veces yo digo, me parece que estoy solo, digamos, en esto y que como que uno no le encuentra sentido si no lo comparte, si no lo difunde, si no lo charla, ¿no? Entonces la verdad que me haría muy bien poder presentar ahí algunos avances con respecto a la municipalidad de Paraná, que creo que hace por lo menos ya 2 años estoy metido en la investigación. No obstante, te recontra agradezco, incluso hablando de esto, poder hoy charlar sobre Güemes, porque me liberó un poco
cuando uno se mete en una tesis, está todo el día estudiando sobre lo mismo, digamos, ¿no? Y que últimamente lo único que leo, ¿no? Hace años no leo algo que me guste, ¿no? O sea, sino que leo directamente lo que tengo que investigar, ¿no? Leo sobre municipalidades de todo el mundo, ¿no? Y hace rato que no charlaba, que no leía, incluso porque tuve que agarrar algunos libros, algunos apuntes que tenía con Luis cuando él me enseñó muy bien Argentina 2, eh, algunos apuntes que tenía allí, bueno, tuve que volver a ello y me hace re bien porque me libera y me ayuda a salir un poco de la rutina diaria de las municipalidades, digamos. Así que por eso que doblemente agradecido. No, de nada, Pedro. Y nada, no, nos vemos en la próxima. Va a ser dentro de un mes, pero bueno, vamos a esperar ansiosos para ese conversatorio. Así que nada, Pedro, te quiero agradecer mucho. Y nada, quiero contarles a las otras personas que están desde el otro lado que estos dos videos van a estar subidos en mi página de Instagram, van a estar subidos en los IGTV y también en mi canal de YouTube, a donde ahí también voy a estar subiendo esto porque también sirve para material pedagógico y didáctico para otras personas. Así que nada, agradecerte, Pedro, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, chao Charly, saludos para todos y todas. Así, que tengan una excelente semana. Gracias, Pedro. Nos vemos.